Dale. 1517, 31 de octubre a 2017, 500 años, hermano, que vamos a celebrar esta semana. Y que gracias a Dios por estos 500 años, porque en 500 años el Señor ha hecho grandes cosas. Hay que recordar que por 1000 años, hermano, estuvo en oscuridad el mundo. El mundo gobernó la Iglesia Católica, el mundo de Occidente, y fueron 1000 años de oscuridad, 1000 años donde 5 doctrinas se perdieron. Durante de esos 1000 años no se predicaron 5 doctrinas: la salvación por fe, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua para arrepentimiento, la santidad y el mensaje de los apóstoles, la estatura, ¿verdad? Bueno, la que sigue, vamos a, lo que no veamos ahorita lo veamos después. Este es el camino de la reforma, hermanos, es así, va de arriba hacia abajo. Eso lo encuentran aquí, es este esquema grande que está aquí y está explicado. El cuaderno es para explicarlo, tiene un disco que es lo que tiene las imágenes que les vamos a presentar, y el mapa es este que está aquí, donde explica cada detalle, todo en detalle. Sí, hermanos, todo eso que está escrito lo pueden leer en esos pergaminos. La que sigue, por favor. Antecedentes. La Iglesia de Jesucristo inicia en el año 33, en el día de Pentecostés. ¿Cuándo inicia la Iglesia de Jesucristo? En el año 33, ¿en el día de qué? De Pentecostés. No se llama Iglesia Católica. El catolicismo romano fue hasta el año 400, después del año 400. Sí, hermano, tuvieron que pasar 400 años para que surgiera el catolicismo romano. Sí, el catolicismo romano lo funda el Señor Jesús, sino Él funda la iglesia cristiana primitiva, hermano, ¿sí? Dice, después los discípulos de estos extienden la iglesia por casi todo el imperio romano, enseñando las escrituras y el evangelio de Jesucristo. En el año 312 el emperador Constantino se convierte al cristianismo, entre comillas, ¿sí? Porque realmente hizo un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Una mezcla del paganismo con el cristianismo. Eso es sincretismo, anótelo, sincretismo, mezcla de cristianismo con paganismo. Eso es lo que pasó en México. En México se hizo un sincretismo. Constantino mezcla la religión pagana del imperio romano, que adoraban que adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, con el catolicismo romano, y quita, por ejemplo, a Zeus o Júpiter y pone a San Pedro. Quita a Venus o a Artemisa y pone a la Virgen María. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es un sincretismo, la mezcla de paganismo con cristianismo. Se llaman cristianismo, pero hay muchas cosas que no son cristianas y se mezclan con pagano. Fue lo que pasó en México. En México, tristemente, conquistó México los españoles, que eran católicos, y entonces vienen a mezclar la doctrina católica española con la doctrina, con el paganismo aquí. Y entonces, por ejemplo, sustituyen a Tonatiuh, que estaba en el cerro del Tepeyac, el cerro del Tepeyac, quitan a Tonatiuh y ponen a la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? En cada lugar donde se establece el catolicismo, sustituyen un dios pagano, un ídolo pagano, por una imagen católica. Y por ejemplo, el catolicismo que se vive en México es muy diferente al catolicismo que se vive en España, y es diferente al que se vive en Italia. Cada lugar adopta lo que la región tiene. Por ejemplo, les decía que nosotros estábamos allá, un pueblo llamado Azoyú. Nosotros abrimos, y hay una iglesia del movimiento. Íbamos a Macahuite, que es otro lugar, y entre Azoyú y Macahuite no había iglesia cristiana. En Macahuite no había ni sacerdote, les decía, no había nada. Íbamos y en el camino había una piedra así grandota, y los católicos romanos en un día especial le llevaban comida a la piedra para adorarla. Adoraban una piedra en México, llevaban comida. Luego pasábamos y les decía a los hermanos, tenemos que entrar caminando, porque no entraban. Caminábamos 1 hora, 1 hora y media para llegar de un pueblo a otro para predicar. Entonces en el camino encontrábamos esa piedra y encontrábamos comida. Yo le decía a los hermanos, ¿por qué tienen comida? Es que le traen comida para que la piedra coma. Adoran la piedra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Constantino se convierte al cristianismo, entre comillas, y la iglesia se empieza a mezclar con el imperio. El emperador sigue siendo el pontífice máximo de las religiones del imperio. Ahí surge el papado.
Como prueba de su autoridad sobre los obispos, incluso el de Roma, es quien convoca los concilios, ¿sí? Había diferentes papas en diferentes regiones, pero el que más hizo poderoso fue el de Roma. La que sigue. Para el año 475 ya tiene la forma básica que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Ya no hay emperador en Roma, ahora hay papa. El papa tenía poder militar, poder social, poder político, todo el poder. Realmente la reforma, el protestantismo, hermanos, se levanta no solamente como una protesta contra la religión, sino contra todo el poder del papado. El papado, hermanos, tenía el poder. Ellos decían quién moría y quién vivía, mataban a la gente. El papa, se han encontrado papas que eran homosexuales en la historia, papas que tenían hijos, papas que hasta en la historia hay una papisa, una mujer que se disfrazó de papa y fue papa años, hasta que Juana la papisa, hasta que se descubrió que era mujer. Así de tremendo. Mandaban matar gente, hicieron la Inquisición, un montón de cosas, hermanos. Pero los emperadores estaban bajo el poder de Roma. El papa decía, dictaba. Y ellos ponían y quitaban emperadores, decían quién gobernaba, quién no y todo eso. Hasta que la reforma, por eso los príncipes apoyan a Lutero. Por eso los príncipes se levantan y dicen, no vamos, ya el poder político, el poder de la sociedad no puede estar en las manos del papa. Y hacen la separación, el Estado, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahí era una mezcla, tenía poder político, militar, religioso, todo. A partir del año 475 hasta 1470 fue el oscurantismo, que se le llama la Edad Media. Esa etapa se le llama la Edad Media, la edad más oscura, la edad de mayor ignorancia del ser humano. Vino un estancamiento en la humanidad de 1000 años. Si no hubiera habido Edad Media, hermano, ahorita no sería otra cosa el mundo. Pero porque 1000 años, hermanos, se dice 1000 años fácil, pero 1000 años, hermanos, ¿sí? Fueron más de 10 generaciones, ¿sí? Que gobernó el papado y que en ese oscurantismo, hermano, hubo la mayor ignorancia. Las Biblias no se leían, estaban encadenadas. Y el pueblo estaba en la ignorancia. ¿Sí? La luz del mundo, la iglesia delegada por Cristo ha menguado. Fue el tiempo cuando la iglesia se mantuvo apartada de la Biblia y sus enseñanzas, perdiendo su autoridad espiritual. Fue la Edad Media, el tiempo de las cruzadas, de los monasterios y de surge la brujería, surge el Islam, surge el budismo. Cuando decae la iglesia surge el paganismo, ¿ok? La que sigue, la prerreforma. Durante toda la Edad Media la iglesia estuvo envuelta en la corrupción, en la simonía, en la inmoralidad y 1000 años de oscuridad. ¿Qué es simonía, hermano? Se habla de la simonía, es la compra de privilegios. ¿Sí, hermanos? Es la compra de privilegios, eso se le llama simonía. Y está basado en Simón, ¿se acuerda? Simón el mago, que le dice a Pablo, véndeme, ora y sana a alguien. Pablo, Dios los usa y entonces le dice a Pablo, véndeme tu poder. ¿Cuánto te puedo pagar para que yo tenga el mismo poder? Y le dice, fue a Pedro. Y le dice, perezca tu dinero contigo. Y se vuelve ciego. Se vuelve ciego Simón el mago. De ahí se da la palabra simonia cuando ¿cómo se llama? Quieren comprar privilegios. Hasta en la iglesia, hermano, en IMEC también no hay simonia, hermano. Así que no es de que ay, pastor, mire, le doy una ofrenda y que suba a mi nieta o que suba a mi hijo al altar para cantar. No, no se puede, no es así, hermanos. ¿Puede alabar a Dios? A veces hay gente que quiere así como que chantajear la cosa, ¿no? Discúlpeme, pero no sea un Simón el mago. 1000 años de oscuridad y había inmoralidad. Pero Dios siempre ha tenido un remanente dentro y fuera de la iglesia. Cristianos católicos fieles pretendían que la iglesia saliera de esa situación y proponían volver a las doctrinas de Cristo y los apóstoles. Siempre hubo gente que tuvo alguna luz en aquel momento. En aquel momento no había cristianos, no había pentecosteses, no había bautistas, hermano, no había presbiterianos, no había nada. ¿Sí me escuchó? No había testigos de Jehová, no había mormones, no había más que católicos.
Y en medio del catolicismo el Señor con su luz alumbra y toca corazones, toca con el Espíritu, toca con la palabra. ¿A quién más sino a los monjes que leían la Biblia? Los únicos que podían leer la Biblia era el clero. Y dentro del clero hubo gente que tuvo el corazón alumbrado la luz del Señor para poder dar su vida, ¿verdad? Para el alto clero esto significaba perder sus privilegios y su poder. Un estatus de 1000 años prácticamente imposible de cambiar. 1000 años, hermano. Si a veces cuando si pasa algo en una iglesia, cambiar una situación. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto tiene que fue el problema de la división aquí, hermanos? Unos 10 años. Fueron, sí, como 10 años. Entonces, hubo un problema que fue un año de problema, un año. Para cambiar eso, pues tuvieron que pasar ya casi 8 años para que pudiéramos arrancar y jalar bien la cosa, porque había muchas situaciones. Imagínense 1000 años. 1000 años. La que sigue. El remanente externo eran los grupos que no obedecían al Papa y crearon movimientos para predicar y enseñar el Evangelio de Cristo conforme a la Biblia. Invariablemente eran perseguidos y exterminados. Pedro Baldo, 1140-1205, morían sacrificados. Pedro Baldo, de lo que predicó Pedro Baldo surgen los valdenses. Por eso se llaman valdenses. Así como por ejemplo, los menonitas es de Menon Simons. Y así. Cada quien se le da un nombre. A valdenses porque seguían las enseñanzas de Pedro Baldo. Un ejemplo fueron los valdenses o pobres de Lyon, cuyo fundador Pedro Baldo tenía las mismas características que Francisco de Asís. Ambos querían predicar a los pobres. La diferencia fue que a Baldo le fue prohibido predicar por el Papa Alejandro III en 1179 y Francisco de Asís fue autorizado. Solo por ello Baldo es considerado un hereje y Asís es santo para la Iglesia Católica. Hicieron lo mismo, pero Francisco de Asís fue autorizado y Baldo no. Y Baldo predicaba lo que entendía de la palabra. Y Francisco de Asís llegó a un extremo hasta predicar a los animales. El hermano lobo, el hermano perro, el hermano gato, el hermano caballo. Él le llamaban a los animales hermanos y les predicaba el evangelio. Él tenía esa doctrina en su mente. ¿Sí? Por ese hombre se puso el Papa ahorita Papa Francisco, se puso por Francisco de Asís. La que sigue. Las voces de reforma interna fueron calladas por siglos, los mataban. Los clásicos ejemplos previos fueron John Wycliffe, 1320-1384. Fue el primero que tradujo la Biblia al inglés, hermano. Sí, hermanos, Wycliffe, la versión de Wycliffe. Hoy hay un movimiento que se llama los traductores de Wycliffe. Si un día lo escuchan, ellos se dedican a traducir la Biblia a los diferentes idiomas. Ya la tradujeron al náhuatl, ya la tradujeron al otomí, ya la tradujeron, y es la asociación de Wycliffe. Ellos toman el nombre por este hombre, que él fue el primero en traducir la Biblia del latín al inglés, para que el pueblo la pudiera leer en su lenguaje materno. Antes solamente podían leer la Biblia los que hablaban latín, griego o hebreo. Y eran muy pocos. La gente común no podía leer la Biblia. Hoy tú tienes la Biblia en español, amén. Hay Biblias hasta de colores, la Biblia arcoíris. Hay Biblia de tamaño, la gigante del movimiento, y la de los gedeones de bolsillo así chiquita por sí. Que las ponen en los hoteles, ¿no? O que la regalan, la de gedeones. Y es una Biblia. Yo vi una Biblia que hasta está así chiquita y con textos. O sea, sí tiene la Biblia y está bien pequeña, se ve con lupa y está escrita. O sea, hay Biblia de todo, hermano. Y en todos los idiomas. Y hasta casi en todos los dialectos. Amén. Pero en aquel tiempo no había. Y un hombre se atrevió, Wycliffe, y lo mataron. ¿Sí? Fundador de los Lardos y traductor junto con estos de la primera Biblia en inglés. Y Jonos 1370-1415, teólogo y filósofo, considerado junto con Wycliffe fundador de la Reforma, es él. Fue quemado en la hoguera por no retratarse de sus enseñanzas bíblicas, iniciador de los husitas. Él, hermano, fue quemado y él es el que dijeron
Lo estaban quemando y él dijo dentro de Oshus, esa palabra significa ganso en inglés. Entonces dice, hoy están quemando al ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne al cual la iglesia romana no va a poder callar. Amén. Y entonces él muere en 1415 y 102 años después, en 1517, Martín Lutero pega las 95 tesis, clava las 95 tesis. Y ahí no lo pudieron callar. Si vieron, lo citan a la dieta de Gordon. Bueno, ahorita lo que sigue. La que sigue. Erasmo de Rotterdam, 1466 a 1536. Él enseña a Martín Lutero, sacerdote católico, teólogo, humanista, traductor del Nuevo Testamento, que usó Lutero para predicar el evangelio, diciendo que le había ayudado a ver la verdad, colocando a Erasmo como un colaborador e iniciador de la reforma, proponiéndole incluso el liderazgo del movimiento de reforma a Erasmo. Pero Erasmo no aceptó, se mantuvo al margen como católico neutral. Considerado el pensador de la reforma por muchos, había un dicho entre la jerarquía católica: Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. ¿Sí, hermanos? O sea, Erasmo sembró y Lutero cuidó la semilla. Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Al que Lutero contestó: sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. ¿Por qué dice eso? Me preguntaban ahí arriba ahorita que lo leyeron. Porque Lutero no quería salirse del catolicismo. Erasmo no quería que hubiera otra línea. Su idea era reformar la iglesia católica desde adentro. ¿Sí, hermano? Querían que los papas reconocieran que estaban mal y pudieran reformar la iglesia desde adentro, quitar lo equivocado y quedarse como iglesia católica reformada. Pero el papa no lo iba a permitir, porque iba a poder perder poder político, militar y sobre todo económico. Si nosotros estudiamos la historia de México, hermano, viene la reforma. ¿Por qué? Por ejemplo, la iglesia católica no quiere a Juárez. ¿Y por qué los evangélicos damos gracias a Dios por Benito Juárez? Benito Juárez no fue cristiano, él era masón y él se oponía al catolicismo. La iglesia católica tenía un partido que eran los conservadores, que conservaban todos los. ¿Por qué se le llama conservadores? Porque querían conservar todos los privilegios de tierras, de dinero, de riquezas en México, latifundios. La iglesia católica en México, en la independencia, tenía todo el poder económico y social. Pero los reformadores, con Benito Juárez y todos ellos, el Partido Liberal se levanta para quitarle los privilegios a la iglesia católica. Eso se logró un poco de Benito Juárez hasta Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le regresa el poder al catolicismo, gobierna 30 años, hasta que viene la revolución. Y en la revolución entonces viene ya la separación del Estado. ¿Sí? Gracias a Dios por la Constitución de 1917. Separaron. No sé qué está pasando allá afuera. ¿Alguien pasó? ¿Sucedió algo? Sí, pero porque veo salir mucha gente. Sí, entonces ¿sí me explico? Sí, entonces gracias a Dios por la Constitución de 1917, porque separó el Estado y la iglesia. Porque hasta esa fecha tuvo libertad el cristiano evangélico de predicar el evangelio. Antes eran perseguidos, era una cosa fea, hermano, en México. Nos tardamos todavía de la reforma. México se tardó 500 años, hermano, en oscuridad. ¿Sí? Todavía. Perdón, dije 500, no, 400 años. ¿Sí? Ok, la que sigue. Algo que ayudó a la reforma fue la imprenta, hermano. Johannes Gutenberg hace la imprenta y el primer libro impreso fue la Biblia, ¿sí? Gutenberg fue de 1394 al 99, orfebre y creyente. Él leía la Biblia, desarrolló la imprenta de tipos móviles, imprimió la Biblia de 42 líneas. Él, hermano, eso hizo que surgieran las Biblias así. Antes se tenían que copiar a mano. Era muy lento, hermano. Hoy tienes una Biblia, hermano, hasta la tienes en el celular. Ya tiene la flojera de cargar un libro o de que no te vean que eres cristiano, y ya la sacas del celular y para que mi Biblia.
No, o sea, no hay sustituto para esta Biblia. Hubo sangre derramada para que tengas una Biblia en las manos. Entonces, era muy difícil, hermano. Pero gracias a Dios por Gutenberg, la imprenta, y empiezan a producir Biblias y Biblias y Biblias en el idioma de los pueblos. ¿Puede bendecir a Dios? Hoy vas, hermano, y compras una Biblia. Amén. Mira, ya ni vas a la librería, te la traemos aquí. Amén. En aquel tiempo, hermano, para tener una Biblia, la Biblia era un tesoro. La Biblia era un tesoro. La que sigue, los voy a dejar ir luego porque los veo así, medios. La que sigue, alabe a Dios, la Reforma, 1517. ¿Puede alabar a Dios? 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis, textos en libreto. Si vieron, era una hoja con 95 puntos que hablaban, que contradecían los puntos católicos romanos. ¿Sí, hermano? Una pregunta, usted, levante la mano los que son católicos aquí. Yo soy católico. ¿Ya? ¿Por qué? La palabra católico significa universal. Creemos en las epístolas católicas, primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, Santiago. Por eso es católico, pero no somos romanos. ¿Sí? Sí, es católico, apostólico, creemos en la doctrina de los apóstoles, pero no somos romanos. ¿Se me escuchó? A veces hay gente que me dice, no, yo soy católico. Y le digo, sí, ¿qué significa católico? Perdón, disculpe, ¿qué significa católico? No saben, se quedan. Le digo, católico significa universal. ¿Ha leído las epístolas universales? ¿Ha leído usted las epístolas católicas? Pregúntele a ese que se dice católico, ¿ha leído usted las epístolas católicas? Y se va a quedar con los ojos cuadrados. Ni saben cuáles son. Son las que les acabo de decir. Y ahí habla de fe, la salvación por fe. Ahí los lleva un texto en 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, las epístolas católicas dicen esto. ¿Quiere aceptar a Cristo? Amén. Sí, porque hay que buscarlo, hermano. Yo voy a terminar. En la puerta mire, Martín Lutero clavó sus 95 tesis, texto en libreto, en la puerta de la iglesia del Palacio en Wittenberg, Alemania. Surgió en Alemania contra la corrupción de la iglesia, principalmente porque el Papa León X puso a la venta indulgencias para eximir de pecados pasados, presentes y futuros. Qué suave, ¿verdad? Que hubiera indulgencias. Pagas, el que tiene más dinero se salva, y el que no tiene dinero, pues que se va al infierno, al purgatorio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Sí? Martín Lutero, de 1483 a 1546, teólogo y fraile católico agustino, era de los agustinos. Impulsó la reforma religiosa. Para ese tiempo no había jesuitas, hermano. Surgen en la contrarreforma los jesuitas. Ignacio de Loyola levanta la orden de jesuitas después de esto. Ahí en ese tiempo lo que había tres corrientes: los dominicos, que eran los ricos de la iglesia; los franciscanos, que eran los pobres; y los agustinos, que eran los intelectuales. Después los agustinos se cambian por los jesuitas. ¿Sí? San Ignacio de Loyola, bueno, que no tiene nada de santo, pero Ignacio de Loyola hace la Inquisición y forma la orden de los jesuitas, que eran los encargados. Es el brazo, es como los espías del Papa, que están destinados para infiltrarse en las iglesias y destruir las iglesias cristianas. ¿Sí? Impulsó la reforma religiosa, el teólogo y fraile católico agustino, estudió, era intelectual. Impulsó la reforma religiosa. Había expuesto que la iglesia debía reformarse desde la cúpula o le llegaría de afuera. Él quería reformarla por dentro, que el Papa cambiara y ya nada más. Martín Lutero nunca quiso hacer otro movimiento, otra denominación. Exhortaba a la iglesia a volver a las doctrinas originales de la Biblia. Además de reformador, tuvo otras contribuciones a la sociedad. Dio forma al idioma alemán, contribuyó con himnarios y otros servicios que aún hoy sigue la iglesia luterana. De ahí se forma la iglesia, ¿qué? Luterana. La que sigue, por favor.
La reforma. Factores que hicieron posible la reforma. Número 1, el hambre y sed de Dios que tenía la gente. Número 2, la evidencia de una iglesia inmoral y corrupta. 3, la aparición de la imprenta pone a la Biblia al alcance de casi todos. 4, traducciones de la Biblia, antes solo en latín, empezaron a traducir. Si tú tienes la carga por la Biblia, hermano, si hay alguien aquí que le guste la literatura, etcétera, etcétera, se puede unir a los traductores de Wycliffe y ayudar a traducirse. A eso los mandan, por ejemplo, supongamos, para traducir la Biblia a náhuatl, los mandaron a vivir con los náhuatls, a aprender el idioma, a repasarlo, a escribirlo, a sacar los fonemas, consonantes, todo, y traducen la Biblia al náhuatl, hermano. Es una labor bien hermosa para que la Biblia la tengan. Si alguien tiene esa carga, es difícil encontrar a alguien tan dedicado. 5, surgimiento de pensadores como Wycliffe, Erasmo, Lutero, Calvino, Menón Simons. 6, la iglesia, el imperio y los reyes ocupados en otros asuntos distractores como la amenaza de la reinvasión del Islam. Andaban en las cruzadas, hermano. 7, los príncipes alemanes que creyeron en el evangelio y dieron su apoyo a Lutero. Gracias a Dios por los príncipes que creyeron en el evangelio. Los vieron, ¿no? Que le dice, van a mañana a marchar con el Corpus Christi como católicos y dicen, ahorita me hinco y aunque me corten la cabeza. Y todos, o sea, todos los príncipes vinieron y no pudo matarlos el Papa, porque si los mataba iba a haber una revolución. Eso hubiera sido una revolución, porque ahora sí que si hubieran quedado sin cabeza los países, los gobiernos, no había habido gobernantes. Ellos todavía le decían, nosotros lo respetamos, pero no podemos negar la palabra, no podemos negar la Biblia. ¿Sí? Y entonces empieza a haber una transición, una reforma, una separación paulatina por años. La que sigue. Los otros reformadores, Catalina von Bora, él fue la esposa de Lutero. Se casó. Lutero, siendo monje, después conoce la verdad y fue feliz, porque se casó con una que había sido monja, pero se casó bien. O sea, sale del catolicismo y dice, la Biblia dice que se casen. Se casó con esta hermanita Catalina von Bora y tuvieron hijos y no pecó. ¿Se me escucha? Entonces, estos son algunos de los reformadores que siguieron a Martín Lutero. Zuglio, Ulrico Zuglio, él predicó en Suiza. Juan Calvino en Suiza, de él surgen los hugonotes. Los hugonotes, hermano, fueron un grupo que mataron. Ahorita vamos a ver en dónde. Eran muy firmes en el evangelio y la iglesia católica mandó un ejército a un lugar y los mataron y pusieron en las calles a los lados de un camino, clavaron estacas con la cabeza de los hugonotes como testimonio de que no se hicieran cristianos. Philip Melanchthon, se relata, él predicó en Alemania, los luteranos, protesta Spira, confesiones de Augsburgo. Philip Melanchthon él era ayudante de Lutero. Lutero, hermano, él tuvo un sueño, Melanchthon, una visión. En la visión veía a Martín Lutero cortando el trigo. Iba a un lado, cortaba el trigo, iba a otro lado y cortaba el trigo, iba a otro lado y cortaba el trigo, así. Y dice que Melanchthon se veía en el sueño, veía a Lutero haciendo eso y que le dice a Dios, Dios, dale fuerzas a mi hermano Lutero, dale fuerzas, ayúdalo, dale fuerzas para que corte la cosecha. Y dice que oyó una voz que le dijo, ¿y tú por qué no le ayudas? Y entonces desde ese momento dejó de orar para que le diera fuerzas a Lutero y empezó a ayudarle a cortar la cosecha. ¿Está bien? Y ese fue Melanchthon. Menón Simons, él predica en Holanda y surgen de ahí los menonitas y anabatistas, 1496 a 1561. Por eso el nombre de menonitas, porque el fundador de los menonitas, que son esos que venden el queso de cabra, ¿sí? Los muchachos así, las muchachas de largo y así. Y si las ven tienen su aquí, tienen una cosa aquí, no me acuerdo cómo se llama. Se les llama menonitas porque su fundador fue Menón Simons. ¿Está bien? Cuando vean a esos hermanitos, trátenlos bien, salúdenlos.
De repente que los vemos aquí, no hemos visto mucho, pero ¿dónde veíamos? ¿En Tampico? En Tampico. De repente les comprábamos, aunque no nos guste, está bien fuerte ese queso de cabra, pero les comprábamos para bendecirlos, porque sabíamos que eran menonitas. En inglés es menonites, los menonites, menonitas. Entonces ellos, hermanos, es que luego los dicen menonites, son igual los menonitas. Ellos, salúdelos bien, trátelos bien, dispáreles un refresco, alguna cosita, cómpreles algo. Siempre. También a los de clamor en el barrio. Porque luego hay unos, está el borracho ahí en la esquina pidiendo, en el semáforo, y se lo va a tomar, hermano. Por lo menos los que traen el clamor en el barrio se están restaurando. Y los menonitas pues son de esos. Viven mucha separación ellos. Thomas Cranmer en Inglaterra, iglesia anglicana. De Thomas Cranmer surge la iglesia anglicana, que es toda otra historia. La iglesia anglicana no se une a la iglesia evangélica ni a la iglesia católica. Es punto y aparte. No podemos decir que ellos sean evangélicos, no podemos decir que ellos sean cristianos, pero tampoco son católicos. La iglesia anglicana es una iglesia que surge bien raro, porque ahí el rey de Inglaterra quería dejar a su esposa y casarse con otra. Entonces le dice al papa que cuánto le va a cobrar por la indulgencia. Y el papa, como había intereses políticos, le dice: ¿sabes qué? No te doy nada, no te puedes divorciar. Le dice que no. Y entonces él, en Enrique VIII, dice: ¿sabes qué? Pues no te necesito, papa. Y él hace su propia iglesia, que es la iglesia anglicana, y pone a Thomas Cranmer como el dirigente. Tiene un nombre, el obispo tiene un nombre. Sí, y él dice, así de plano dijo. Y sí lo casó. Pues si no le cortaba la cabeza. Juan de Valdés en Italia, los valdesianos. John Knox, Escocia, la iglesia presbiteriana, 1514-1572. La que sigue, ya casi. Hay mucho que decir, hermano. Mire los principios, resumen doctrinal de la reforma. ¿Sí le está ayudando a algunos? ¿Pueden alabar a Dios? Unos pues no, ya pasan pero los demás alaben a Dios. Si está recibiendo. Los principios fundamentales del protestantismo del siglo XVI incluyeron lo siguiente. Mire, ¿se acuerdan lo que decía Zeichel? Que Juan Sebastián Bach siempre al final le ponía unas letras. Está basado en esto. Él surge del protestantismo, Juan Sebastián Bach, y tienen esos principios. Gloria solo a Dios. Justificación de la sabiduría y el poder de Dios. Número 1, gloria solo a Dios, hermano. Eso debieran de aprendérselo. Gloria solo a Dios, no al papa, no a hombres, no a seres humanos, no al pastor. Gloria solo a Dios. Los pastores nos equivocamos, pero Dios no. La gloria solamente es para Dios. Número 2, solo la gracia, la redención como un regalo gratuito de Dios, no a las indulgencias. Lo contrario a la gracia son las indulgencias. Pagar para ser salvo, las obras para ser salvo, no. Solo la gracia, solo la Biblia es la única fuente de revelación cristiana. Aquí, hermano, no nos interesan las tradiciones humanas. ¿Sí? Que la iglesia católica dice que, pues sí lo dice, pero que es una tradición de la iglesia, los muertos. Bueno, no, pues será tradición, pero los cristianos no lo hacemos. Que es una tradición de México, sí, pero nosotros no lo hacemos, porque es una tradición que pagana. ¿Estamos de acuerdo? Aunque esté muy rico el chocolate y los tamales. ¿Sí, hermano? Mejor, ¿sabes? Así, si tus hijos son antojadizos y andan así, tú hazte tu chocolate en tu casa y tus tamales y les dices: aquí, pero vamos a orarle a Cristo, y tú no tienes que andar pidiendo en otro lado, para que te quiten las ansias. Solo la Biblia, no las tradiciones, no la opinión humana. Solo la fe y solo Cristo completan los 5 solos de la doctrina tradicional reformada. Solo la fe y solo Cristo. Amén. Son los 5 ¿qué? Solos. La iglesia, como el pueblo de Dios, está constituida no por la jerarquía, la sucesión o la institución, sino por la elección de Dios y el llamado en Cristo a través de ¿qué? Del evangelio. Los sacramentos designados por Cristo son solo 2: bautismo y la cena del Señor. ¿Cuáles son los sacramentos, hermano? Bautismo y la cena del Señor. Amén. ¿Son los sacramentos de qué?
de nosotros los cristianos. Los cristianos solamente tenemos dos sacramentos: bautismo y ¿qué? La cena del Señor. ¿Estamos de acuerdo? El matrimonio no es sacramento. Luego dicen, se casaron en la iglesia católica, ¿se necesitan casar otra vez en la iglesia cristiana? ¿Sí o no? Se casaron en la iglesia católica, hermanos, un matrimonio, llegan nuevecitos, se casaron en la iglesia católica, ¿se necesitan casar aquí otra vez? ¿Sí o no? No, porque no es sacramento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces solamente el bautismo, eso sí, y la cena del Señor. Amén. De las ordenanzas, otra ordenanza es el lavatorio de pies, pero no es sacramento. ¿Cuántos sacramentos tiene la iglesia católica? ¿Saben? 7. Sí. ¿Y nosotros cuántos tenemos? 2. Sacerdocio de todos los creyentes. Muy bueno esto, ¿eh? ¿Se acuerda cuál es la doctrina de los nicolaitas? ¿Alguien me dice? ¿Lo han leído en Apocalipsis? Una vez se los prediqué hace tiempo. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? No todos. Hay un silencio abrumador. ¿Mande? Están pensando. Nicolaitas, ¿por qué nicolaitas? Sí. Pero ¿por qué no era buena? ¿Qué enseñaban? ¿Qué enseñaban los nicolaitas? Los nicolaitas enseñaban lo que enseña la iglesia católica, que solamente la jerarquía católica puede tener la interpretación de la Biblia, que solamente ellos la podían leer. Los nicolaitas vienen de un hombre llamado Nicolás, que dijo que solamente los eclesiales, o sea los que se dedican al clero, podían leer la Biblia y entenderla. Pero a través de la reforma se entiende esto: el sacerdocio de todos los creyentes es la privilegiada libertad de todos los bautizados para estar ante Dios en Cristo sin intermediarios humanos evidentes. Todos los cristianos somos sacerdotes, somos llamados a ser sacerdotes. Tú puedes leer la Biblia, tú puedes leerla para ti, tú puedes vivirla, tú puedes recibirla. No necesitas, hermano, intermediarios. Claro que venimos aquí para entender, que se nos enseñan principios para entender, pero si tú la lees en tu casa, tú la puedes leer y Dios te puede hablar a ti con la bendita palabra de Dios de manera personal. ¿Sí? Santidad de todos los llamados. La que sigue, las olas del evangelio. Bueno, bríncatela, lo vamos a ver después. La contrarreforma. Vino una contrarreforma, hermano. Adelántalo. La reacción de la iglesia católica. La que sigue, el siglo de sangre. Después de eso hubo una matazón de gente, hermano. De 1540 a 1648. Ya termino con eso. Ha sido la época que más sangre se ha derramado en 100 años, 108 años. En Europa por las persecuciones religiosas. En Francia, solo en los reinados de Luis XIII y Luis XIV fueron asesinados 2 millones de protestantes hugonotes. España también limpió de protestantes la península. Por eso Francia y España son países, los que colonizaron, por ejemplo, América Latina, es católico, era católico, porque conquistó España. En América, por la conquista española, por la espada y las enfermedades biológicas llevadas a nativos indefensos, la población indígena se redujo de 70 a menos de 10 millones, de 70 millones a 10 millones. De África fueron extraídos millones de negros para someterlos a esclavitud por los católicos. La que sigue. Guerra de exterminio 1546 al 55 contra los protestantes alemanes. Concilio de Trento. Bueno, ahí tratan de hacer un concilio 1545 a 1563. Dice: tibio intento de reformar la iglesia católica. Sí se atacaron puntos que habían dado el motivo a la reforma protestante, como la simonía, la inmoralidad, la liberalidad y las influencias, entre otras. La que sigue, quiero llegar. La que sigue, más, otra, esa. 1572, noche de San Bartolomé, asesinatos de protestantes. La noche de San Bartolomé fue un ejemplo de maldad, fanatismo, intolerancia y traición. La que sigue.
Es donde después de firmar la paz fueron ubicando los hogares de protestantes en toda Francia, dándose la señal la noche del día 23 al 24 de agosto de 1572. El pueblo, a ver, regrésalo porque está. El pueblo, dirigidos por muchos sacerdotes, sacaron a las familias de sus casas y los mataron a palos y de diferentes formas. Los sacerdotes les investigaban diciendo que matar protestantes no es pecado. ¿Sí, hermanos? La que sigue. En esa sola noche murieron asesinados 10,000 protestantes solo en París. Alrededor de 100,000 en toda Francia, en una noche, hermano. ¿Por qué en San Bartolomé? La noche de San Bartolomé, porque era la noche de, esa noche se celebraba ese santo. Y entonces en París mataron como a 10,000 y en toda Francia 100,000. Los sacerdotes les integran diciendo matar protestantes no es pecado. Dice que abrían a las mujeres que tenían bebés y el fruto se lo lanzaban a los perros y para que se lo comieran. Todo, o sea, fue terrible, hermano. Fue una matazón horrible. La que sigue. Las guerras de religión. Ok, el libro de los mártires de Fox. ¿Alguien tiene este libro, Mártires de Fox? Sí, la hermana, ¿sí lo ha leído? Está excelente. Habla de esa época, cuando matan a muchos cristianos. Fox escribe, se le llama Mártires de Fox porque John Fox es el que escribe el libro, hablando de los sacrificios de los cristianos de esas épocas. Entonces, son una inspiración, hermano. ¿Sí, hermanos? John Fox y los mártires. John Fox no fue un predicador ni reformador. Es conocido por su obra El libro de los mártires. Su compilación relata el sufrimiento de los cristianos desde las persecuciones romanas hasta de la reina María I. En Inglaterra, reina Enrique VIII, con los anglicanos. Luego surge María Tudor, que es la María la sanguinaria que mata a muchos protestantes. Luego queda Isabel I, que viene a establecer el protestantismo en Inglaterra. Y luego vienen ya los avivamientos. Déjame ver qué sigue y ya terminamos. La que sigue. Ok. Los cuaqueros, bueno, ya. Dale hasta el final. Ya se fue. ¿Aprendió algo? ¿Cuántos damos gracias a Dios por la reforma? Hubo sangre derramada, hermano. ¿Cuánta sangre ha sido derramada? Para que hoy tengas una Biblia en la mano y para que se abra un templo donde se predique la palabra de Dios. Miren, los reformadores, el hermano no es del movimiento y mira, pone la iglesia actual, la reforma en América Latina, de 1950 al año 2000. Van por etapas y habla de cómo, por ejemplo, vino una reforma en Europa con Juan Wesley y ellos, y luego en América con Moody, con Jonathan Edwards, etcétera, y luego llega a América Latina y ahí se incluye a la hermana Esparza. Está Tommy Hicks, que es el primer hermano, no la hermana Hicks. Estamos hablando de América Latina, ¿está bien? Tommy Hicks, que era un predicador, Gigi Ávila, Carlos Anacondia, que son evangelistas masivos. Luego dice plantadores de iglesias como Graciela Esparza, Jesús Castelazo, que lo conocemos, Ignacio Guevara en Colombia. Sí, hermanos, y dale otro clic. También surgen teólogos como Gonzalo Báez Camargo, maestros como Toniel Ríos Paredes en Argentina y Teda Krieger, fundadora de APEN, hermano, enseñando a maestras de niños en docenas de países. ¿Una vez tomaron APEN? Entonces fue porque la hermanita lo fundó. Entonces, damos gracias a Dios porque la reforma sigue, hermano. Porque el avivamiento en América Latina ha llegado hasta nuestro tiempo. América Latina vino un avivamiento, surgieron muchas iglesias de 1950 al año 2000, hermano, en 50 años. Se alcanzaron muchos lugares, ha habido muchas iglesias, ha habido mucho evangelio. Y ahorita el avivamiento está en África. Dale la que sigue a ver si pones la de África. Adelante, adelante. Quiero que vean la que sigue. Dale. Ya casi. Mire esa, la de atrás. Antes. Ahí dale, uno. Adelante. Ahí está. Ese fue un culto en África.
cristiano. ¿Sí me escuchó? En algunos países es masivo, pero han tenido que pagar. Regrésalo poquito, regrésalo antes, uno más. Desde hace más de 20 años el evangelio en África no para de crecer de forma acelerada. Tiene oposición, muchos son asesinados para desestimular a otros, pero el evangelio sigue creciendo, hermanos. Si ve todo lo verde aquí, es musulmán, y todo lo azul de abajo, gris, es cristiano. En África ya hay dos lados fuertes. El norte es musulmán y el sur es cristiano, hermano. La parte de África negra es cristiana, pero se ha metido fuertemente el Boko Haram y todo eso que oye, el ISIS, para desmotivar. Pero este fue un culto al aire libre en África, hermano, donde se hizo un avivamiento, una campaña de evangelismo, una campaña. Todos esos puntos que ven son cristianos. Hay un video donde se ve que danzan y alaban a Dios. A ver si luego lo vemos. ¿Lo han visto alguno? ¿Lo buscas, Diana, en YouTube? Avivamiento en África. Y se ve a los hermanos negritos danzando, pero así como ve eso, pero brincando así, hermano. Es impresionante. Dale el que sigue, por favor. El que sigue. No, antes, porque antes. Bueno, esa es la multitud, pero ¿los ha desmotivado qué? A ver si se da solo. Esto está en el está en el disco. Si ustedes compran esto, ahí está en el disco. Esto. En algunos países se avanza masivamente, mientras en otros más lentamente, y muchas veces se paga con el martirio. Ahí son cristianos crucificados, hermano, por ser cristianos. Los matan, está quemado. Han quemado iglesias con personas adentro, el Boko Haram y todo eso. Han matado a muchos cristianos degollados. En África, tu sacrificio es pararte más temprano el domingo. Llegar temprano a la iglesia. En lugar de llegar a las 10, a las 9 para la clase. Y si no, pues llegar a las 10. Ese es tu sacrificio, hermano. Y a veces andas luchando con Sabanás a ver si te suelta o no. Ya estás. Sí, pero estos hermanitos, su sacrificio es que la vida, hermano, la vida. En África están dando la vida. Sí, hermano, ahorita el sacrificio es que no te dejo salir a las 2 para comer. Pero ya saliendo, ya hasta te pusieron las mesas y hasta toldos te compramos y hasta clima tiene el salón de allá arriba para que vayas a comer. Ya te está esperando la comida. Y todavía están. ¿Y crees que es sacrificio? El sacrificio es eso, hermano. Sacrificio es eso. Ahora, por último, dale, avánzale. Lo de las olas y ya terminó con eso. Síguele. Ese es el que quiero. A ver qué sigue. Ese. Ahí lo vas a dejar. Hermano, el hermano nos explicó acerca de las olas. Lo voy a mencionar porque no creo que regrese a esto. Todo eso está aquí, La foto de hermano Esparza y todo, ahí está todo. Y no, el hermano no es del mensaje. La misión casi se completa y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La primera ola de evangelismo fue de Jerusalén al Imperio Romano, año 33. Allá está la línea roja, ya hasta arriba. Luego sigue la segunda ola. Viene el avivamiento en Europa, Alemania, a toda Europa. Luego la tercera ola, 1800 a 1920, avivamiento a Estados Unidos. De Europa, de Alemania a Inglaterra, vienen a Estados Unidos y viene un avivamiento a Estados Unidos, que es la cuarta ola, 1800 hasta 1920. Luego sigue la quinta ola, de 1920 al 2000, avivamiento en América Latina, México hasta Argentina, hermano. Aquí se metió un poquito antes, pero es hasta Argentina. Vino un avivamiento. Se han salvado mucha gente, iglesias. De ahí viene África, 1980 hasta el 2020, hermano. Está este avivamiento. Un montón de gente que vieron que se ha convertido, aunque los matan, hermano, pero aceptan a Cristo. En Nigeria, hermano, tenemos una iglesia. Tenemos 400 iglesias en Nigeria de Christ Gospel. 400 iglesias en Nigeria. Sí, hermano, ahí cuando oigamos de Boko Haram que matan en Nigeria, oren por ellos porque a lo mejor son del camino. Tenemos 400 iglesias en Nigeria, hermano. ¿Sí? ¿Sí saben cuántas hay más o menos aquí en México?
como 500, más ya de 500. Pero en Nigeria hay 400. En la India hay 400. Y la siguiente ola, faltan 2 olas. Y con eso termino. La siguiente ola de África va a ir a China, hermano. ¿Se acuerdan que el hermano nos dijo? La séptima ola, hay un proyecto China 2030. China 2030, donde China se compromete a mandar 20,000 misioneros al mundo. 20,000 misioneros chinos. Ahorita hay un avivamiento en China, hermano. La iglesia secreta con Mao, en el tiempo de Mao los mataban, los sacrificaban. Vean un día, hay un video ahí de la plaza de Taiyín. Busquen una plaza china y ahí sacrificaron a muchos cristianos. En una plaza de China por pararse por el evangelio. Los mataron así. Como cuando ven las imágenes de la matanza de Tlatelolco. Así los mata. Sí, pasa un muchacho, está parado un muchacho enfrente de un carro militar y lo arrollan y los matan. Pero esa perseverancia de los chinos ha dado fruto, porque hoy la iglesia ya no está escondida, hermano. Está predicando. En China hay más cristianos que en México, hermano. ¿Sí me escuchó? En China hay más cristianos que en México, en cantidad, no en porcentaje. En porcentaje habemos cristianos en México como 20 o 25%, entre 20 y 25% en México de mexicanos son cristianos. ¿Sí? Pero en China es el 1% de cristianos, pero en correspondencia ese 1% son más que los 20% que somos en México. Son cristianos. Y entonces el siguiente avivamiento viene allá y se cierra el círculo, porque en la grande tribulación, hermano, los judíos van a volver. El principio, el final es como el principio. Los judíos iniciaron predicando el evangelio y terminarán predicando el evangelio con los 144,000 judíos que se van a levantar a predicar en la grande tribulación. Entonces, tenía que cerrarse el círculo. Vienen los chinos y de los chinos brinca hasta Jerusalén. Y de ahí a todo el mundo. Hermano, estamos cerca. Han pasado 500 años. ¿Podemos dar gracias a Dios por ello? ¿Puede ponerse de pie? Los levitas, glorifica el nombre de Dios. Vamos a cantar. Amén. Y terminamos. Damos gracias a Dios por la historia, por su poder. Les recuerdo, solamente quedan 5 de estos. Si alguien quiere, con la hermana Diana. ¿Sí, hermano? ¿Ya separaron uno? Ok. Y la hermana también quiere. Entonces, si quieren, pasen con su dinero. Los que tengan su dinero, pasen y compren. ¿Cuál? ¿Tienes el video de los africanos? Pues lo vemos y nos gozamos. Ponlo y ya nos vamos. ¿Cuán grande? ¿Cuál es el? A ver si